Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:18 y estamos de regreso en este sonar informativo de día jueves. Como corresponde cada día jueves de Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien. Somnoliento, sí, voy a ser sincero, digamos. Pero creo que le pasa a todo el mundo. Está difícil, pero le debes una explicación a la gente que te esperaba cada jueves. Sí, yo efectivamente, como bien dijeron la semana pasada, porque gente con muy buena intención me mandó el audio. Como muy bien dijeron la semana pasada, porque era cierto, yo efectivamente me iba por 3 días, pero desde la universidad, desde Rectoría me pidieron que fuera a la semana siguiente a ver unas metodologías sobre innovación en el País Vasco. Ya. Y que aprovecharas de tomarte una semana de vacaciones. Me pareció una idea apropiada, digamos. Muy buena. Y así que estuve en San Sebastián la semana siguiente, que no estaba en mis planes originales. Así que ¿la universidad no te pidió que hiciera una exhaustiva investigación sobre la oferta culinaria de San Sebastián, por ejemplo? Sí. No, pero de alguna manera. Pero tomaste como algo personal, un desafío con iniciativa, digamos, no espera instrucciones todo el día. Sí, fui. Tú sabes que es la ciudad con mayor concentración per cápita de restaurantes Michelin. Mira. Sí, ya. Sí, la verdad es que hay una tradición muy importante en el País Vasco, que es de la cocina. Originalmente era una tradición muy machista, porque los chocos, que se llamaban, ¿no?, eran asociaciones culinarias. ¿Ya? Gente que se reunía a cocinar y comer y conversar. Pero en realidad era el único espacio donde cocinaban los hombres. Y como cocinaban los hombres allí, porque era una institución, una sociedad, no era una casa, digamos, ¿no?, solo cocinaban para hombres. Solo para hombres. Claro, entonces se juntaban y era como el club de Toby, y entonces ahí los hombres cocinaban. Y era muy, solo para ellos. Y muy refinada la cocina y qué sé yo. Entonces estaba una tradición muy larga de cocina. De patriarcado en todas partes hay una tradición muy larga, así que tampoco no hay ninguna novedad, pero de cocina, y efectivamente lo han... y eso se nota, porque evidentemente uno va a cualquier local y la comida está fantástica, o sea, hay una muy buena... y en España en general eso es así, pero en San Sebastián en particular. Así que eso se puede leer como que se nota que es buena porque cocinó el hombre. Yo tendría cuidado con la elaboración de esa frase. Sí, no, la cocina, no, porque normalmente, claro, cuando tú quieres marcar la diferencia respecto a lo que es la cocina casera, entonces te vas y te buscas el refinamiento y qué sé yo, entonces empiezas a buscar otro tipo de cocina. Ahora, en general, los restaurantes de alto nivel hoy día en el mundo están todos como en la tesis de la cocina molecular o equivalente, o sea, ya se acabaron los lugares donde hacen platos, digamos. Perdón mi ignorancia, ¿qué es la comida molecular? La comida molecular es un invento que hizo dos hermanos, en realidad, catalanes, se llaman Ferran Adrià y Albert Adrià, que duró en un restaurante que estaba abierto solo 6 meses al año, porque los otros 6 meses estaban investigando qué iban a hacer. Claro. Y que a veces cerraba el año completo si veía que el menú había quedado malo. Ya. No, era un artista. Sí, claro. O sea, Pero qué significa que sea molecular? Molecular significa que hacen procesos químicos donde van deshaciendo. Por ejemplo, tú puedes hacer una sopa de algo sólido o algo sólido de una sopa, ¿ya? Entonces tú vas cambiando las texturas, vas mezclando elementos. Entonces ocupas elementos químicos y procesos químicos, hidrólisis y otros, para poder hacer platos. Entonces, por ejemplo, yo comí una morcilla que era como una pasta de chocolate, por ejemplo, como una Nutella. Parecía Nutella, de hecho. Pero en fondo le cambias como morcilla. como que innoja en su... Claro, pero también eso también modifica los sabores eventualmente, o sea... Juan Araya, no escuches nada de esto. Que se mantenga con su estilo tradicional. Es la innovación de los artistas. Son artistas. Démosle valor a la tradición. Entonces tú decís... La historia importa. Así como, hoy quiero unos ñoquis y te miran así con cara de... Eso es un plato. ¿Cómo va a haber un plato en este restaurante? Ya, o sea, no debe ser muy barato esos restaurantes, lo cual quiere decir que no cualquier patipelao puede ir al restaurante. No, son esas cosas que uno debería ir como cada 15 años. Claro. Pero eso, por lo patipelado que soy, ¿no? Claro, exacto. Ahora, entonces bueno, pero la verdad que fue... Ahora, mira, les quiero contar una pequeña cosa, para que solamente no va a hacer ninguna comparación, solo voy a contar lo que vi. Ya. Lo que fui a ver es que en el País Vasco hay
el tema industrial es muy importante. Muy importante. Sí, claro. El País Vasco es básicamente industrial. De hecho, llegué y, por ejemplo, no había un solo árbol cortado de los árboles nativos y no había industria cuando tiene un clima idéntico prácticamente a Valdivia, Temuco, ¿ya? Con los mismos árboles nativos, qué sé yo. Bueno, no había ninguno cortado porque no tienen prácticamente industria forestal, salvo para hacer muebles, en el fondo. Claro. ¿Ya? Porque ellos viven de la industria. Entonces, lo que fui a ver son las técnicas de enseñanza en los centros de formación técnica, en el fondo. ¿Ya? Que están articulados con la instancia de educación superior correspondiente, que es lo que nosotros, o sea, con la parte escolar, digamos, la media, el instituto, el liceo técnico, y con el instituto el centro de formación técnica también, o instituto profesional. Está todo articulado y tienen metodologías que ellos inventaron, ¿ya? Bueno, el resumen que hicieron ellos es muy simple. Dicen, bueno, nosotros somos industriales, pero nosotros no podemos competirle en producción de masa a Japón, China. Correcto. Nuestra única posibilidad de que nuestra región, no yo como persona, nuestra región pueda mantener el nivel de ingreso que tiene hoy día, la calidad de vida que tenemos hoy día, es que nosotros seamos capaces de hacer modificaciones relevantes de no muy alto costo, o sea, que no tenga que invertir demasiada plata, ¿ya? A tecnologías ya existentes que agreguen valor. Ya. Y que en el fondo generen desarrollo para las empresas de la región. No es para venderle los servicios ni las patentes, no nos interesan las patentes, lo que nos interesa es que las empresas pequeñas y medianas, nunca grandes, ¿ya? De la región puedan tener desarrollos técnicos relevantes. Y entonces tenemos todo un sistema de formación técnica, escolar y de educación superior, que desde donde parte el ejercicio de innovación para estas empresas. Esas innovaciones para estas empresas se hace gratuitamente, a costo del Estado. No se les dice, no, nosotros lo inventamos y la patente es nuestra, ¿ya? Pero lo va impulsando y para estableciendo las políticas o las herramientas necesarias para eso. Para el desarrollo económico de esas empresas que son pequeñas y medianas. No esperando esto que a voluntad nomás de quien tiene una pequeña y mediana empresa. Y tienen un sistema, bueno, y eso significa que el Estado en el fondo tiene, efectivamente recauda mucho impuesto de esas mismas empresas, ¿ya? Claro. Comunistas. Y el que gobierna es un partido de derecha hace muchísimos años, un partido de derecha que cree en la educación gratuita, que financia el sistema de transporte espectacular, es una ciudad de 200.000 habitantes con red de metro, con buses por todas partes. 200.000 habitantes con metro. Con metro, como Antofagasta. Dios mío. Dilapidando los recursos, ¿no? Entonces, educación gratuita, por supuesto, ¿ya? Y donde ellos sienten que en el fondo esto es lo único que va a salvarlos del proceso que viene en el mundo, donde ellos se cuidan mucho de la integración en los procesos de las grandes empresas con la globalización y qué sé yo. Y cuando llega una gran empresa, pueden hacer acuerdos, pero son acuerdos de colaboración, en el fondo, investigativa, ¿ya? Y no así como, no, que yo llegué con inversión. Un momentito, ¿ya? Bueno, solo para contar lo que vi. Ya. ¿Ya? Entonces eso es la metodología más que inventaron, es súper interesante, pero más allá de eso, igual no sé si es tan aplicable, porque 17 alumnos por sala, cada sala en realidad son 4 salas, ¿ya? Entonces, que incluye el laboratorio, la sala probablemente tal, una sala de descanso, los estudiantes pueden descansar cuando quieran, hay café y agua en la sala de descanso, y la oficina del profesor está ahí mismo. Tú desde la sala ves la oficina del profesor y desde la oficina del profesor ves la sala, ¿no? Así que bueno, es un poco grande cada instalación, pero... Años luz. Entonces, claro, y lo interesante es que técnicamente es una zona que bueno, que tiene una capacidad económica que nosotros eventualmente podemos tener, porque lo que producen no son cosas así como, no, produjeron una tecnología increíble, no. Cosas para la casa, o sea, para que eficiencia energética, cosas así. Qué horror. O sea, estuviste de visita en
país separatista gobernado por la derecha que cree en la educación pública, en el transporte público y cobra altos impuestos. Sí. Básicamente fuiste... A una perversión. A una... Estuve con un club de pervertidos. Y que además son secesionistas. Y que además son secesionistas. Que constituyen... y hablan un idioma que no tiene ningún antecedente histórico con otra lengua. Claro, una cosa que va entre lo céltico y lo extraterrestre. Patricia Venegas y Rafael Cavada siguen en la mañana editorial del 105.3 FM. Estás en el Sonar Informativo. Estamos de regreso en este Sonar Informativo, una semana políticamente agitada, con, claras señales de motín por parte de Mario Desbordes. Sí. Yo digo... Haciendo honor a su apellido. Sí, desbordando por el costado derecho. Sí. Aunque yo no sé a si veces por el costado derecho. No, por distintos lados. Sí, porque además yo... De verdad, encontrándole la razón a Desbordes de que el presidente trata de manera diferente a la UDI que a RN, hago una cierta salvedad, digamos. La UDI todavía no anda licitando sus cupos parlamentarios como lo ha hecho RN, vendiéndoselo al mejor postor, es decir, a Durán Obispo. Hijo. Sí. Y eso debe pesar en algo en la evaluación de lo que hace el presidente como jefe de gobierno. Ahora, me parece que en un gesto ritual casi litúrgico, Jacqueline Van Rieselberghe ha llegado a poner orden acá y decir, a ver, patipelado, sosiéguense o los sosiego. Claro. A ver, la frase exacta fue: cualquier patipelado se siente con el derecho de insultar a alguien que trabaja en el servicio público. Una declaración dada en Canal 24 Horas. Entendiendo que el servicio público... ¿Es servir al público o servirse al público? Todavía no me queda muy claro. Siempre hay que recordar. Patipelado, que es un concepto que está en la RAE, se refiere a persona carente de toda clase de recursos. Claro. Sí. Bueno, claro. Gloriosos patipelados. Jacqueline Van Rieselberghe, evidentemente, yo creo que ha trazado una línea lo más recta posible. En política eso tiene algún mérito siempre, tratar de trazar una línea más o menos recta. Pero a mí lo que me parece interesante es que lo que le hizo Desbordes al gobierno, en un contexto determinado, o sea, si uno analiza estos días, fue básicamente lo siguiente. La cuenta pública, a mí me llamó mucho la atención que no se comentara mucho lo siguiente. La cuenta pública del presidente Piñera se notaba muy mal, él, como incómodo, un poco angustiado incluso, o sea, era muy visible. Yo normalmente las cuentas públicas no las veo, sino que las leo, pero tuve que verla porque el ministerio no puso el discurso completo, sino que puso un resumen. ¿Ya? Entonces, como procuro no ver tele, digamos, para evitar sanidad, ¿Pero puso un resumen o es esto que pasaba que él iba agregando cosas y por eso tenía loco al señor del prompter? ¿No? ¿En serio? Iba agregando cosas. Entonces, había un texto, claro, pero él también en el momento en que iba leyendo iba agregando, y por eso que quien estaba moviendo se perdía. Porque y por eso tal vez no lo subieron entero, entonces subieron como fragmentos. Decían, no, y presenta tal cosa, tal cosa. Lo suben antes, parece. Lo suben como en el momento en que empieza el discurso. Sí, pero no lo está. Claro. Pero deben haber bajado. Pero suben, claro, como después. el texto que se supone era el que se iba a leer. Claro, yo llegué ese día, entonces lo andaba buscando y no lo encontré, y encontré esto del ministerio mismo. Entonces dije, bueno, esto debe ser lo que hay. Y de repente, entonces busqué en el canal del Senado si es que repetían el partido. Y lo encontré. Y ahí lo vi. Entonces, y me llamó mucho la atención eso de que lo veía bastante derrotado, probablemente porque todas las noticias económicas de las últimas semanas son muy malas y su promesa es la promesa de tiempos mejores, a tal punto que no mencionó tiempos mejores en su discurso. Pero dijo tiempos difíciles como 3 o 4 veces antes de llegar a la cosa. Entonces eso ya marca un poco la impronta. En medio de eso dice esto del 4%, la DC se le encabrita. Ajá, inmediatamente. Sí. La administración del 4% extra de la FP. Lo que es muy interesante, porque normalmente en Chile los partidos son así bien buenos para esperar, así como dicen, oye, no, pero el presidente, vamos a preguntarle que nos explique a qué se refería. Vamos a ver una explicación. Pero ellos no dijeron una explicación, dijeron, esto evidentemente significa algo contrario a nuestro acuerdo. Claro, sí. Y Desbordes aparece por el otro lado, ¿ya? Y entrega la reforma también, ¿ya? Y además agrega que en el fondo
él puede, si le ponen problema, eventualmente van a tener, si la DC pone los votos, él puede sacarlo. Y eso ya, o sea, por todos lados, desordena todo el naipe. Entonces, en ese contexto... ¿Con cuál de nosotras te vas a quedar? Elige. Y entonces el señor Desbordes arma este cuento que para la intensidad que él puso y los medios que fue, a mi juicio hay una parte que nosotros desconocemos de todo esto, que es algo incumplido probablemente por el gobierno en relación con RN. Claro. ¿Ya? Que una eventual pugna con la UDI. En la eventual pugna con la UDI o en otra cosa, porque la verdad es que era muy intenso el problema. O sea, él se dedicó a esas 3 días. Había despecho ahí. Había despecho, claro. Había despecho. Porque había otra cuña que tampoco la hemos mencionado, que la dijo Mario Desbordes en una entrevista. No debería ir a la reelección, esto por el tema del límite de la reelección de los parlamentarios. Nadie que fue electo en la elección anterior con trampa, nadie que recibió platas negras, nadie que haya sido condenado, sancionado, que se haya acreditado, aunque no haya sido sancionado, que recibió platas negras, debiese ir a la reelección. Debía tener prohibido reelegirse, o sea, no raspado de la olla. Claro. O sea, ese comentario va hacia ese lado. Claro, no, evidentemente de nuevo acá abajo. Evidentemente golpea durísimo, y a mí me parece que lo interesante de la semana es que son acciones muy políticas. Finalmente, Desbordes aparece en la prensa como retrocediendo, pero en rigor, cuando él retrocede, me imagino que es porque al ir a reunirse en el gobierno, entonces eso efectivamente reduce, o sea, se llega a un acuerdo, eventualmente él obtiene lo que deseaba, y entonces él retrocede públicamente. No hay ninguna razón para que retroceda si no hay aquello. Si no hay, claro, pero avanzó quemando tierra. Avanzó quemando tierra y retrocede dejando tierra quemada. Y dejando al gobierno en una posición muy, muy, muy incómoda. Entonces, realmente una situación bien dramática la que se produce. Y en ese contexto, Jacqueline Van Rysselberghe empieza a aumentar la apuesta y empiezan a aparecer estos fantasmas de, entonces, la pregunta de ¿qué es la derecha? Que es la pregunta existencial que surge cuando aparece Kast en el fondo, claro. Y cuando aparece por otro lado Evópoli, que está buscando convertirse además en movimiento político, o sea, en partido. Sí, pues. Ya dejó de ser lo va a inscribir, si lo va a inscribir. Sí, obvio. Si lo va a inscribir. Sí, o sea, el razonamiento de Kast es impecable. Si la DC con 4 representantes o 5 puede dárselas de partida de bisagra, yo con un 7%, algo tengo que poder hacer, digamos. Sí, no, él va a poder inscribir porque y hay una razón muy, muy importante. Para poder inscribir un partido, ¿ya? Y es que tiene plata. O sea, va a recibir plata. No, él tiene un tipo, él no trabaja. O sea, él para hacer política no tiene que ir a su oficina en la mañana y trabajar de 9 a 7 claro. Y después ir a hacer política. No, cualquiera que le haya leído los tweets sabe que no trabaja. Él tiene plata, claro, está todo el día dedicado a la política. Entonces la política es algo que efectivamente premia a aquellos que le dedican todo el tiempo, lo que significa que premia a la gente que no trabaja. Pero él no ha trabajado nunca, si cuando era diputado También faltó todo el tiempo. todo el tiempo. Igual que Bolsonaro, Sí. Porque claro, el Congreso para alguien con sus ideas es muy... Y ahí hay algo que me tocó ver en España muy interesante, que parecía una especie de bravata y no lo fue. El PSOE, cuando vienen las elecciones, le dice, y ganan las elecciones municipales y autonómicas, le dice a Ciudadanos, el equivalente en Chile a Evópoli, le dice, mire, ahora usted tendrá que explicar en Europa, no acá, a nivel del Congreso Europeo, si usted llega a acuerdo con Vox, que es como Kast. Porque en Europa hay muchos países, donde hasta la derecha tipo UDI, claro, el caso austriaco, por ejemplo, votó por la izquierda en segunda vuelta para que no saliera la ultraderecha. O en Francia, donde se votó por Macron, que no era de derecha, nótese, ¿ya? Pero está apoyado por la derecha, para evitar que saliera Marine Le Pen. Sí, claro. Entonces usted va a tener que explicarle a Europa por qué se vincula. Entonces uno ve acá y la discusión es cómo la derecha invita a la ultraderecha a sumarse a su pacto. Entonces eso es lo interesante. Hoy día está saliendo en artículos académicos, libros, qué sé yo, en todo el mundo, muy relevantes sobre cómo se destruyen las democracias
desde métodos democráticos. Evidente. Y los ejemplos fundamentales se llaman Donald Trump y Nicolás Maduro. Sí, claro. Sí, evidente. Esos son los dos ejemplos que ponen los académicos. Sí, claro, y que tienen similitudes extraordinarias. Esto va a hacer que gente salte indignada, pero tienen similitudes. Porque desde el mismo sistema lo van torciendo, pasándose un poquitito de rosca cada vez, digamos, pero al final haciéndolo rodando inútil. Rodáis todas las roscas, digamos. Estados Unidos está funcionando sin presupuesto. Claro, y Venezuela funciona con un sueldo mínimo que te cuesta un tercio, una caja de huevo. Una pasta de dientes te cuesta un tercio de tu sueldo mínimo. Exacto. Entonces tú tienes efectivamente vas avanzando en destruir la estructura del sistema democrático sin un golpe de Estado. Ese es el gran tema. Y entonces aquí se produce esta situación y Jacqueline Van Rysselberghe es la que en el fondo hoy día está jugando al juego de hacer el negocio de lograr volver a integrar a Kast, ¿no? Con su caudal de votación, ¿no? Hacerlo y dejar a la UDI entonces con capacidad pivotal, porque si queda la ultraderecha y la UDI queda como en el centro de la derecha, le da un juego bastante amplio. Pero saca a Renovación Nacional del centro. Exacto. Y deja a Renovación Nacional casi en una posición ahí democristiana, qué sé yo, que permite también ir a capturar, y a Evópolis ni hablar. Bueno, lo deja sin juego, para ser bien claro. Es que Evópolis, de la carrera estaba en Evópolis. Evópolis todavía le falta depurarse. Bueno, obvio, pero también tiene que ver con haber aceptado no hacer el camino propio en un momento determinado, que es más difícil y todo, y estar dentro de una coalición. No quiero hablar mal de Evópolis, te digo que le falta la depuración interna, diciendo estos son nuestros principios doctrinarios, o estos son nuestros lineamientos, si queréis, ya que los partidos doctrinarios están en decadencia, son más bien los ¿cómo se dice? Lo que era el PPD en su inicio. El partido instrumentales los que están tomando. Bueno, fíjate que si uno mira los documentos de trabajo que están asociados a una fundación, ya no me acuerdo cómo se llama la fundación, el centro de estudios que tiene Evópolis, ¿ya? Si uno mira los documentos, ahí está muy claro eso que tú echas de menos en la directiva política. O sea, en los documentos de trabajo ellos son súper claros de que el liberalismo requiere ciertos niveles de igualdad, requiere que haya ciertas condiciones en las cuales las grandes corporaciones no tengan pesos tan grandes sobre el resto de la sociedad. O sea, hay una serie de observaciones que están hechas con elegancia y sin estridencia, pero están hechas, o sea, están allí. Entonces, ahí hay un fenómeno. Y lo otro interesante es que la DC, en el fondo, contrario a lo que yo he leído estos días, a mí me parece que la DC con Fuad Chaid ha logrado algo, y que es actuar políticamente, tal vez algo que parezca irrelevante porque no le va a aumentar un solo voto de momento, ¿ya? No, pero detuvo la caída libre. Y además actuó políticamente porque fíjate que cuando a veces los partidos se enamoran de la acción de a quién se aproximan y no del contenido con el cual están trabajando. Entonces, en este caso, la DC parecía que se estaba aproximando a Piñera, y de repente, cuando Piñera dio alguna señal confusa, inmediatamente ellos lo golpearon y dijeron: nosotros estamos por este tema, no estamos por acercarnos a usted. Eso es súper interesante, y no es tan habitual en la política chilena. Entonces, y en la DC. Entonces yo creo que en ese sentido la DC se marcó un punto que le puede dar capacidad de juego político, porque efectivamente, y ojo, que la idea que ellos plantearon del 4%, que vaya a una entidad pública que la administre estatal, eso puede ser revolucionario. Sí, claro. Puede ser revolucionario. Por eso las AFP han puesto el grito en el cielo. Claro, porque en 10 años eso significa que la gente va a decir: oye, pero si esta cuestión funciona, ¿por qué no le pasamos todo al ente público? ¿Por qué tengo que tener a un tipo que me cobra una salvajada y que no me asegura? Si lo puedo tener acá, que no me cobran tanto y que lo han hecho bien. Para que tengamos claro, la AFP cobra entre el 5 y el 15% mensual de lo que uno deposita. El 5 y el 15%. ¿Ya? O sea, para que tengamos una idea. Porque la comisión es entre el 0,5 al 1,5 del salario. Y a ti te prestan el 10% para el fondo. Por tanto, el 0,5 del 10 es el 5. Y el 1,5 es el 15. No, es lo que te cobran, claro. Ahora,
Sí, una cosa ahí, digamos, la apertura de esta puerta, junto, no sé si leíste la columna de Daniel Matamala sobre este plan de clase media protegida, sí. Que implica señales claras de que se deja de lado la teoría de que el Estado subsidia lo que el mercado no cubre, digamos. Se empieza a meter mano en lo que desde la era Pinochet hasta acá ha sido abandonado a la mano del mercado carnicero más salvaje que existe, digamos. A ver, eso es muy importante porque no es solo ahí. O sea, si tú empiezas a mirar todo el sistema, el proyecto de descarbonización, tú empiezas a mirar todo, lo que te está diciendo es que de un modo paulatino, por obligación, por fracaso del modelo, se están incorporando un conjunto de políticas que no concuerdan con el modelo. Están todos hablando de industrialización, de solarización, de descarbonización, de ecología, están todos hablando de innovación, de industria, de trenes, ¿ya? Están todos hablando de aquellas cosas que estaban prohibidas. Claro. ¿Ya? O sea, hay una necesidad de cambio de modelo, pero se hace subrepticiamente para no llevarse el costo político de decir todo lo que dijimos falló y tenemos que cambiarlo. En Sonar Informativo, jugamos con todo. Información deportiva con actitud. Junto a Ignacio Pérez Tuesta. Ignacio. ¿Cómo están? Buenos días nuevamente, don Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, don Ignacio? Bien, pues aquí estamos, tanto tiempo que no nos encontramos. Yo me vine justo el día que se jugaba la final en... claro. ¿Cómo estuvo eso? El ambiente era impresionante. La cantidad de ingleses, la cantidad de turistas, la cantidad de chinos que van a ver el partido. Es increíble, en Asia en general, el fútbol. Por eso que los equipos grandes, el Real Madrid, el Barcelona, van a hacer sus pretemporadas allá. Sí. Porque de hecho ya... Y juegan todos los días, de jueves a domingo, hay partidos de la Liga a las 12 del día para que los vean en China. Sí. Solo para que los vean en China. Sí, y de hecho, porque en el fondo... se te acabó el mercado en tu propio país, tienes que ir a buscar mercados a otro lado. Y un mercado grande, digamos. Bastante considerable. Habíamos quedado pendientes con lo de Reinaldo Rueda, que habló ayer. Habló de muchas cosas, habló de Alexis, que lo dejó entrenando doble jornada en Santiago, la selección de La Serena. Recordar hoy, 7 de la tarde, el partido de despedida antes de la Copa América ante Haití. Que a propósito, ayer hubo una actividad bien bonita, fueron unos niños haitianos a Juan Pinto Durán a conocer a la selección, y hay una campaña obviamente de llama Chile y Haití versus el racismo. Oye, la película de Alexis está lista, ¿no? Ya sale luego, ¿no? No, ya se estrenó. ¿Ya se estrenó? Sí, cuando tú estabas afuera. La puedes ir a ver. Con críticas bien extremas he visto yo. Ya. Yo no la he visto, así que no puedo opinar, pero he visto, por ejemplo, en algunos medios críticas bastante buenas. Un familiar. Yo me enteré del argumento y me pareció interesante la lectura, no así como obvia ni me pareció. Y otras críticas y audiovisualmente parece que también es atractiva. Alejandro Fernández. Sí, tiene buena mano, hay buena mano ahí. Sí, no la hizo cualquiera, digamos. Así que... Bien, entonces, hoy a las 7 de la tarde, Chile-Haití, el último partido. La Roja, por supuesto, ya está en La Serena. Y ayer habló Reinaldo Rueda de muchas cosas, insisto. Habló de la posibilidad que, por ejemplo, juegue Pavés con Pavés Aranguis, Pavés Aranguis, Eric Pulgar y Vidal, que parece que va a ser el mediocampo de hoy, y puede, si es que Chile juega con dos delanteros, puede ser ese el mediocampo titular de Reinaldo Rueda, pero obviamente también habló, y me parece que muy tarde, después de Gary Medel, que ayer salió a hablar anteayer, y le puso un corte al tema de la polémica con Claudio Bravo. Rueda se tuvo que referir ayer y por primera vez habla largo del tema, poniéndole también un cierre al asunto. La pregunta es por qué eso no se hizo hace 6 meses y no haber estado todos estos meses no con justo antes de la Copa, por lo menos. Claro, así que lo cerró el capitán Gary Medel, primero que todos. Debería haber sido el técnico, me parece a mí. Y ayer lo hizo Reinaldo Rueda. Escuchemos lo que dijo a propósito de dónde está el origen y qué es lo que pasa, y si él se había dado cuenta del conflicto que había con Claudio Bravo. Desde el primer día se sabe, ¿no?, que existe algo que lo he hablado con las dos partes, o sea, que no es problema, para mí no es problema, porque inclusive nadie lo ha generado, o sea, ninguna persona dentro de la selección lo generó, y es lo más triste. Ninguna persona dentro del vestuario lo generó. No hay problema, para mí no hay problema. Si uno se remonta a algo que quizás es absurdo ahora, es utópico pensar
que no existieran las redes sociales, como les digo yo a los jugadores, ¿no? Las redes sociales es un revólver, es una pistola. Cuando tú haces un disparo, ese disparo no tiene reversa. Pero la persona que generó la situación, que no es problema, no está dentro del vestuario, ni es ningún integrante del grupo. ¿A qué se refiere con eso, Ignacio Pérez Tuesta? La señora de Claudio Bravo, básicamente. O sea, fue más claro. No hay mucha necesidad de claro. Hay que recordar que fue esa famosa publicación justo después de la eliminación de Chile. Ahí a los media hora después de que Chile perdió con Brasil, que eliminado, y se empieza a generar este conflicto que, como bien dice Rueda, claro, no fue alguien del camarín, pero esto provocó, y lo más lamentable es que no ha sido solucionado durante 1 año y medio, y eso me parece a mí que es lo más terrible. Y Gary Medel ayer cerró el tema. Está claro que esto tiene otro capítulo, porque tiene que venir, al menos se abrieron todos a una solución, y Reinaldo Rueda se refiere por primera vez a esto, y me parece que ya con esto cierra al menos en esto para poder empezar al menos algo tranquilo la Copa América. Oye, ¿Claudio Bravo está acá, está en Chile? Sí, estaba de hecho el otro día están haciendo unos comerciales, grandes programas, están las actividades propias, y Marcelo Díaz anda en Ibiza. ¿En serio? Sí, es que yo como lo sigo en Instagram. Está súper preocupado de todo este... ¿Él irá a ver la Copa América? No creo. Estando en Ibiza no creo que... La va a ver, evidente. Oye, junto con Locomía. Lo comía ir a Ibiza. Los que van quedando, porque han muerto 2. Ah, sí, ¿se murieron 2? Sí. Sí. Sí, pues. Qué horror. Sí, con hombrera y con todo, con abanico, con todo. Con todo, sí. Qué horror. Sí. ¿Qué le pareció, Alberto, esto? Está bien que hayan cerrado el temita, ¿no? O sea, cerrado entre comillas. No cerrado nada. Digo, cerrado al menos. Al menos para no seguirle preguntando. O sea, yo creo que efectivamente lo mejor es, o sea, dar una información que sea suficiente para por lo menos decir, cuando te pregunten, puedes repetir esa misma información. Claro. Decir, mira, yo ya dije que esta es la situación, y efectivamente hubo un conflicto, porque es evidente, ¿ya? Y no hay ningún problema si es que se conversa, pero no se ha conversado, y eso depende de los actores que quieran conversar, y no estoy disponible, pero además la razón por la cual no lo nomino es porque básicamente he dicho que los que juegan son los que no están de suplente, que tenía todas las condiciones para poder decirlo. O sea, no había... Una cosa es que haya que resolver las cosas personales, y otra cosa es que además hay un tema futbolístico, y es que no está jugando. Y los arqueros que no están jugando son un peligro para la sociedad, y punto. Entonces sí. No era tan difícil. Yo creo que efectivamente se hicieron problemas. Bueno, la NFP se ha hecho problemas por el caso Naval. Te tengo, bueno, ya que me tiraste el centro, Alberto, eso. Sí. Caso Naval, que ayer lo comentábamos, que para mí es una vergüenza cómo se ha solucionado, cómo sea, comillas, se resuelve sin resolverse. Claro. Bueno, una maravilla. Se lo constituyó como Estado Libre Asociado. Bueno, yo les cuento que ayer el técnico de Naval de Talcahuano, Patricio Almendra, conocido exjugador también de Concepción, en fin, le comunicó al club y a los jugadores que renuncia. Ya. Porque no está de acuerdo con jugar como invitado. Claro. Que me parece bastante digno de parte del técnico de Naval. Como invitado. No, es que es yo creo que... Lo que pasa es que ha pasado piola porque estamos medio enfocados en la Copa América y todo, o sea, pero la verdad no sé que la vergüenza... El titular del diario Concepción es apoyo de CIFUP y paro del fútbol terminan hundiendo a Naval. Así es. Y se preguntan, ¿ganó algo Naval con esta extraña incorporación? Patricio Almendra se va porque esto perdió seriedad. Es que o sea, además es judicializable una cosa así. Claro, o sea, no cabe ninguna duda. Y se está negociando la venta del club. El piso mínimo son 80 palitos. Es que eso lo hace más raro. No, es de verdad que... Eso lo hace más raro porque estamos hablando... Todo ahí es impropio. ¿Cuánto vale el jugador que vale menos en el fútbol chileno? 40 palos. ¿Hablemos de primera o de primera? Sí. De primera vez. Vale, qué sé yo. Habrá transferencias de juveniles de 20 millones, pero estamos hablando de eso. O sea, no puede ser. ¿Cómo va a valer un club 80 millones? Naval de Talcahuano. O sea, lo digo porque si todos los clubes además se vendieron a esos precios. La U se vendió en 2.000 millones, o sea, que una cifra... Claro, uno tiende a pensar que no. A ver. 5 personas con casa propia pueden pedir un crédito. O sea, que sacáis
como 4 números del loto te voy a comprar el club, digamos. Claro, son ridículos, son cifras ridículas. Entonces cuando los jugadores que se venden valen 8 o 10 millones. Oye, hay autos que cuestan 80 palos. Exacto. Entonces no tiene fundamento. O sea, eso lo hace sonar más mal todavía. Lo hace sonar mal y hace que además sea me parece que la resolución de esto es una vergüenza. No hemos escuchado al presidente de la NFP. De verdad que es un manejo horrible y me parece que esto es como que la casa con todas las Copa América y todo se veía bien bonita, pero uno empieza a levantar la alfombra y sacáis los cuadros y te das cuenta que están para tapar los hoyos, básicamente. Y los que taparon los hoyos fue una generación dorada, claro, que no redundó de ninguno de esos trabajos previos, que era de chicos que eran genios desde que eran chicos. ¿Ya? Y ya, o sea, no es que hubo un sistema de formación tipo Ajax que terminó en esto. No, claro. Sino que Alexis era bueno con la pelota desde que era chico. Claro. Y Vidal era bueno con la pelota desde que era chico. Y que la única posibilidad que tuvimos de hacer una escuela se llamó Bielsa y se fue de acá ofendido, digamos. Ofendido y maltratado. Con el mismo tipo de maltrato que se le está haciendo a Naval, digamos. Poner la pata encima, ese tipo de cosas, de soluciones admitidas. Tratar de humillar para que el otro diga, oye, yo tengo mi dignidad. Y recordar que hay 2 Lota Schwager, además. En otra vergüenza. No, en fin, la verdad que... Ya. Bueno, estamos hablando de Concepción, así que deprimente. Paulina se volvió loca. Está muy complicado el fútbol en Concepción. Oye, y a propósito de esto, antes de despedirnos, se reprogramaron los partidos pendientes de Primera División, Unión Española con Católica, que van a jugar el martes a las 20:30 horas en San Carlos de Apoquindo. La UC está enojada porque tiene que jugar Copa Chile el fin de semana. Otro despelote. Y Everton Cobresal se va a jugar el miércoles a las 20. Pero no han jugado nada en un par de días. Otros partidos tampoco es. Es que los viajes, las reservas de hoteles, tiene que ir a la Serna. ¿Tú te acuerdas cuando Sao Paulo jugaba 3 partidos de 3 torneos distintos en un mismo día? Récord. 9 de la mañana en punto, señores. Hasta aquí llegamos.